Hola, mi nombre es Marni Ríos y soy estudiante de cuarto año de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad de El Salvador. Este día vamos a abordar los métodos de investigación cualitativa y lo haremos con la ayuda de esta infografía. Podríamos decir que la investigación cualitativa se centra en el sujeto y que pretende comprender fenómenos humanos en una búsqueda de interpretar la realidad social, la forma en que las personas dan sentido a sus experiencias y al mundo en el que viven. No hay que confundir técnicas de recogida de datos con métodos de investigación cualitativa. Cuando hacemos referencia a los métodos de la investigación cualitativa, hacemos referencia a 6 grandes métodos, que son fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, investigación-acción, estudios narrativo-biográficos y etnometodología. Muy bien, comencemos. Fenomenología. La fenomenología trata de comprender la naturaleza del ser, la experiencia vivida, es decir, la esencia de la experiencia. La fenomenología fue conceptualizada por el matemático Edwin Husserl en el siglo XIX. En sus fases debemos determinar el problema, identificar el fenómeno y ya con el fenómeno identificado se recopilan datos de las experiencias vividas durante el fenómeno y se desarrolla una descripción compartida. Los instrumentos son observación, entrevistas cerradas y abiertas, personales o grupales, y también se recopilan elementos multimedia, como audios y videos. El análisis es definir bien el problema y elegir el contexto donde se va a estudiar el problema. Ya con la inmersión en el campo, se recolectan los datos y se agrupan según las experiencias y se presenta el reporte. La etnografía. La etnografía estudia los valores, las creencias y las prácticas de un grupo cultural para llegar a descripciones profundas. La etnografía es el diseño más antiguo y se ha desarrollado fuertemente. Nuestros antepasados estudiaban las antiguas tribus, por ejemplo los mayas, su forma de vivir y sus creencias. Sus fases son investigar los grupos que comparten una cultura, seleccionar el lugar y los participantes, y de este modo se recolecta la información y luego se analiza. Los instrumentos utilizados son: primero se realiza la inmersión en el campo y la observación. Posteriormente se realizan entrevistas abiertas y se analiza el ambiente y se estudia la historia. En el análisis se deben conceptualizar el problema y se debe delimitar. Como hay una inmersión en el campo, de esa inmersión sale un reporte, donde se va a describir y solucionar el tema mediante el mismo reporte. Teoría fundamentada. La teoría fundamentada estudia el cambio de experiencias en el tiempo o en fases. Fue propuesta por Barney Hamsel en 1967 en su libro The Discovery of Growth Theory, y esta, debido a diferentes posturas de los dos autores, se dividió en sistemático y emergente. Sus fases, tanto en el sistemático como en el emergente, son iguales, solo que en uno se eliminan las categorías. En el sistemático se recolectan datos, se codifican temas, se subdividen en categorías y se compara. En el emergente se recolectan datos, se codifican temas y se compara. Sus instrumentos son inmersión de campo, entrevista, observación, documentos y grupos de enfoque. El análisis de este diseño consiste en conceptualizar el problema. Se define la teoría, se recolectan datos, se segmenta, se agrupa por las categorías, se revisa, se valida la teoría y ya con esto se genera el reporte. Investigación-acción. Su comienzo se remonta al filósofo Kurt Lewin en el año 1946 y este fue usado después de la Segunda Guerra Mundial en experimentos con la comunidad.
Sus fases son la detección del problema, elaboración del plan, implementación del plan y retroalimentación. Este ciclo es repetitivo, es decir, se repite y se repite hasta dar con el resultado de la investigación. Los instrumentos utilizados son la inmersión en el campo, se hace una observación de sitios o la actividad de donde se desarrolla el ambiente, en donde se hace la investigación. Es importante hacer entrevistas a personajes claves. El análisis de este tipo de investigación nos da como resultado mapas conceptuales, organigramas, matrices, flujogramas jerárquicos, horizontales o verticales, entre otros. Estudios narrativo-biográficos. Su interés se centra en cuestiones subjetivas y asuntos vitales, obtenidos a través del relato, que como modelo de conocimiento permite captar la riqueza y detalles de los significados en asuntos humanos. Los instrumentos utilizados son autobiografías, biografías, diarios, cartas, historias y relatos de vida e historias orales. Su análisis consiste en transcripción de narrativas recolectadas para recrear la historia general, mediante el ensamble de las narrativas recolectadas. Y por último tenemos la etnometodología. Esta se interesa en las actividades prácticas, circunstancias prácticas y razonamiento sociológico práctico. Los instrumentos utilizados son el diálogo y registro de audio y video de la práctica social. Su análisis consiste en la focalización, las observaciones y análisis sobre las realizaciones de los participantes en su desempeño sociocultural habitual, dar seguimiento de tal manera que el investigador no solo observe, sino también registre qué dicen sobre dichas realizaciones los propios participantes y descubrir los significados que éstas tienen para ellos. Eso sería todo por hoy. ¿Qué método te gusta más? Ponlo en práctica. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.